Cómo tener voluntad según el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método Aztlán. Muchas veces sentimos que no tenemos voluntad para hacer las cosas que nos proponemos. ¿Cómo encontrar la fuerza interior para llevar adelante nuestros propósitos? ¿Y por qué a veces tenemos voluntad pero rápidamente la perdemos? De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad y comencemos por definir qué significa la palabra voluntad. Si buscamos su significado, dice lo siguiente: actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Por lo tanto, vamos a estar hablando sobre tener voluntad sobre nosotros mismos, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver que presenta dificultad, presenta resistencia, ¿sí? No es fácil lograr esta voluntad sobre nosotros mismos. Y podemos preguntarnos qué es lo que se nos resiste. ¿Por qué es tan difícil tener voluntad para llevar adelante nuestros propósitos? Gurdjieff, creador del sistema del cuarto camino, nos habla sobre la mecanicidad y de que todo tiende a repetirse en nosotros una y otra vez. Hay una inercia, una tendencia a repetir lo mismo a nivel de nuestras diferentes mentes o funciones psicológicas, explica él. Dice que a nivel de la función intelectual, sí, que sirve para pensar, tendemos a repetir las mismas ideologías, los mismos conceptos, las mismas opiniones una y otra vez. A nivel de nuestra función emocional, tendemos a repetir el mismo repertorio de emociones y sentimientos, ¿sí? A nivel de nuestra función instintiva motriz, nuestra función física, tendemos a repetir los mismos hábitos físicos, los mismos gestos, las mismas posturas, las mismas expresiones, etc. Este es el aspecto mecánico del ser humano. En general, cuando decimos que no tenemos voluntad, lo que estamos queriendo decir justamente es que no tenemos la suficiente fuerza interior para poder romper con esta mecanicidad y esta inercia. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que nos cuesta socializar con las demás personas y queremos cambiar este hábito. O por el contrario, nos damos cuenta que somos muy sociables, muy extrovertidos, hasta el extremo de ser quizás hasta verborrágicos, que hablamos todo el tiempo y con todas las personas, y nos damos cuenta de que esta forma de ser también nos trae problemas si la queremos cambiar. Bueno, ambas son formas de ser mecánicos, ¿no? Diferentes. Ninguna de estas dos personas hipotéticas puede dejar de hacer lo que hace. Quizás entonces se propongan a sí mismas actuar de una forma diferente, ¿no? Y puede ser que lo logren durante algunas horas o quizás hasta durante un día, pero al día siguiente vuelve la mecanicidad y vuelven a comportarse de la misma manera, o quizás se olviden incluso del propósito que se habían hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr la fuerza interior para poder superar esta mecanicidad, esta tendencia que tiene todo a repetirse en nosotros mismos? Bueno, para lograr esto primero tenemos que comprender más en profundidad cómo funciona nuestra propia mente, ¿sí? Sus mecanismos y su estructura. Hasta ahora, cuando hablamos de lograr voluntad para hacer cambios, solamente estuvimos hablando del nivel de la conciencia del ego de vigilia, sí, que es nuestra conciencia cotidiana, es el nivel más superficial de la mente, ¿sí? Es nuestra sensación de yo, es el ego, ¿no? Y este es el ego entonces el que se propone cambiar, el que se propone cambiar un hábito y el que se propone tener más voluntad, ¿sí? Ahora bien, mientras que solo estemos funcionando a este nivel y solo tengamos en cuenta el nivel del ego, ningún cambio es posible. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estamos dejando afuera gran parte de lo que somos, pero que en realidad todavía desconocemos, ¿sí? Esto es lo que Carl Gustav Jung, el maestro y gran psiquiatra suizo, llamara lo inconsciente, ¿sí? Lo inconsciente en principio lo vamos a definir como lo desconocido en nosotros. Todo lo que el ego no conoce de sí mismo es inconsciente, tanto lo positivo como lo negativo, es decir, defectos y virtudes. Pero lo inconsciente no es solamente eso, ¿sí? El inconsciente en su nivel más profundo, lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, es una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría que yace en todo ser humano. Y su principal contenido son los arquetipos, los modelos o programas para la evolución del ser humano. Allí es donde se encuentra la energía que necesitamos para lograr esta verdadera voluntad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no nos conocemos.
El problema es que no conocemos lo inconsciente, vivimos como si no existiera y por lo tanto hay una incorrecta relación del ego, ¿sí? De la conciencia de vigilia con lo inconsciente. Podemos decir que vivimos en conflicto con esta fuente de energía interior. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, el primer paso es reconocer que existe algo más que el ego y que esta sensación de yo que tenemos en lo cotidiano es algo muy limitado, ¿sí? Pero claro, en esta época, en general, la conciencia colectiva, ¿sí? El conjunto de ideas que predominan en una época en particular, nos lleva en la dirección opuesta. Suele más bien agrandar este yo, ¿sí? Ensalzarlo, alabarlo, ¿sí? El nuestro y el de otras personas. Vivimos en una sociedad que hace un culto a la personalidad y al ego, y esto naturalmente produce lo que en psicología se conoce como inflación del yo. Y esto es un problema porque justamente en el yo no se encuentra la energía, ¿sí? La potencia que necesitamos para poder vencer esta mecanicidad y lograr una verdadera voluntad. Esa energía entonces, como explicamos, se encuentra en lo inconsciente, en los arquetipos. Por eso, como estamos diciendo, lo que tenemos que tener en cuenta sí es que este ego es muy limitado y es bastante frágil en realidad. Y esto en principio puede parecernos negativo, puede parecernos pesimista, podemos sentir que si adoptamos esta idea estamos perdiendo algo, ¿sí? Y lo que sucede en realidad es que estamos muy identificados con este nivel, ¿sí? De nuestra conciencia, el ego de vigilia. Creemos que es todo lo que somos. Pero la buena noticia es que hay mucho más en nosotros. Y ese mucho más, que es lo inconsciente, es muy superior al ego. Allí hay verdades, hay sabiduría y, como dijimos, hay fuerza interior. Pero esto es algo que tenemos que ver por nosotros mismos. Y no nos sirven los datos, menos en esta época donde estamos, decimos, indigestados de la cantidad de datos que hay. Hablamos del dataísmo. Lo que necesitamos es una vivencia práctica. Tenemos que poder ver esto por nosotros mismos y que no quede solamente como un dato. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿acaso nuestro ego es el que nos dio la vida? Queremos decir, ¿fue el ego el que tomó la decisión de nacer? ¿Sí? ¿O es el ego el que se ocupa de que nuestro cuerpo funcione correctamente, del funcionamiento correcto de cada uno de nuestros órganos y de los diferentes procesos que necesitamos realizar para la digestión, para la circulación de la sangre, ¿sí? Para la respiración, etcétera? Bueno, podemos reconocer, ¿sí? Sin mucho análisis, que nada de todo esto que mencionamos depende del ego, ¿sí? Y en realidad, si lo pensamos más en profundidad, al ego todo le es dado, la vida le es dada, la conciencia, el cuerpo, los sentidos, las funciones psicológicas que mencionamos antes, todo esto les es dado y sin embargo se atribuye todo esto. Y aquí está el gran problema. Entonces, si logramos darnos cuenta de esto, puede aparecer un estado que en el cuarto camino se llama un estado de nadidad, que es darnos cuenta de que todo eso que creíamos ser y que nos atribuíamos, en realidad no nos pertenece y gran parte de la idea que tenemos de nosotros mismos es una ilusión. De lo que nos damos cuenta sí es que no somos eso que creíamos ser, pero plantea que somos otra cosa y que en realidad somos mucho más que eso. Y aquí se abre la posibilidad de encontrar, ¿sí? Nuestra verdadera voluntad interior. Sin embargo, esta voluntad que podemos alcanzar, esta voluntad es una voluntad distinta, es una voluntad real que no tiene que ver con los proyectos y con las metas individuales del ego, con sus fantasías y con las ideas que se hace de la vida. No es una voluntad que está destinada para agrandar aún más este ego, sino que es una voluntad que nos va a poder llevar a realizar y expresar lo que realmente somos en esencia. Bueno, lógicamente hay mucho más para decir y para explicar sobre este tema. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y si les gustaría profundizar más en los diferentes métodos y enseñanzas de la psicología profunda de Carl Gustav Jung en el cuarto camino de Gurdjieff, les vamos a compartir a continuación una invitación a nuestro próximo curso online. Si les gustó el video también no olviden de darle like, de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad,
agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. Te esperamos.